Sean todos bienvenidos a una reunión de Youthland en la cual nosotros estamos muy contentos. Yo me siento muy contento de estar aquí en esta reunión ya que teníamos ya un poquito de tiempo de no estar conectados, ¿verdad? En esta reunión. Sean todos bienvenidos. Esperamos que sea de bendición esta reunión para cada uno y allá donde ustedes están puedan entender lo que el Señor les quiere hablar a cada uno. ¿Tú, Noé, cómo has estado? Pues bien, gracias a Dios, ahí sí que expectantes de lo que Dios va a hacer y contentos por estar en un episodio más, que sea de mucha bendición para ustedes y los invitamos a que estén ahí pendientes de las redes sociales y también del canal para que puedan estar ahí conectados siempre. Ok, sí, yo pienso que día a día nos topamos con ciertas circunstancias en las cuales nosotros tenemos que aprender a lidiar con ellas, siento yo, o sea, parte de lidiar con ellos hay procesos que no me dejan avanzar a mí. Bien. Hay momentos que yo me quedo tal vez pegado a ese momento y no me deja avanzar, pero antes de que entremos ya al tema de lleno, me gustaría que empezáramos con una oración. No sé si quieres hacer tú la oración. Sí, ahora no tienes pena. Bueno, Señor, gracias por este tiempo, porque sabemos que eres tú hablando a través de nosotros, Señor, que podamos todos crecer y aprender y poder acercarnos más a ti, Señor, y saber que esos obstáculos en nuestras vidas tenemos que renunciar para poder acercarnos a ti, Padre. Sé tú en cada uno de nosotros y que podamos a acercarnos más, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor, y desde ya te entregamos este tiempo para que seas tú obrando y en el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Sí, ahí sí que como tú decís, el perdón es una falta, o sea, es un obstáculo grande que nos aleja del Señor, ¿verdad? La falta de perdón, o mejor dicho en sí, el perdón, o es para bien o es para, o sea, bueno, de por sí es para mal, pero de por sí siempre te va a alejar, ¿verdad? Nunca te va a acercar al Señor, pero también para bien en el sentido que cuando hay perdón te va a liberar, ¿verdad? ¿Sí? Es como una pequeña introducción y la verdad es que el Señor es tan soberano que que Él ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Y podemos ver ahí sí que su amor hacia nosotros y el amor, el perdón empieza con el amor, ¿verdad? Y en la misma palabra dice que nos amemos unos a otros. Ajá. Y por ello es que nosotros debemos de perdonar, por amor a los demás, ¿verdad? Que no puedo decir, ay, estoy bien con todos, pero me haces algo y te volteo el pelo. Nah. Sí, no, 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 es como que yo creo que muchas de las veces, como yo te decía anteriormente, siento yo que nos quedamos pegados en algún momento en cual no nos deja avanzar. O sea, yo creo que día a día, no sé si te pasa a ti, a mí al menos en el trabajo, tengo que ser muy neutro, muy transparente en que ahorita puede estar entrando mi jefe aquí y me va a pegar una gran regañada por algo, pero tal vez a los 2 minutos está entrando por el otro lado y me pide otras cosas. Y si yo me quedo pegado con la gran regañada que me dio o algo, o sea, Mira, diste un súper ejemplo, eso me pasó hoy. Hoy fui a prospectar clientes y yo iba así, señor, prospectar. a prospectar. Ahí voy a ver cómo capto Ah, clientes y ok. así, pero a veces la gente es bien prepotente y abusiva. Y así como yo iba con la mentalidad orando, Señor, toma tú el control, sé tú a través de mí, y así iba orando, ¿verdad? Pero una señora que fue súper pesada, súper pedante, y yo me quedé con eso, fíjate. Y dije, no, o sea, lo frené, gracias a Dios, así como tú decís. Entonces lo frené y le digo, no, señor, yo no voy a dejar que esta persona me quite la paz. Porque ya dije yo, ¿para qué vengo? Siento que esto no está siendo funcional. Mejor voy a orar más para que el Señor me guíe otra forma de hacerlo, ¿verdad? Pero de ahí dije yo, no voy a hacer que esta persona me haya quitado la paz. Y así pasa en la vida real. O sea, la verdad es que cuando te quedas con ese falta de perdón, o sea, la raíz de amargura uno ni se da cuenta. Y cuando uno siente, ahí empieza, ¿verdad? Poquito a poquito la raíz de amargura empieza. Y por cosas, tal vez esta persona ni la conozco, podemos decir que es algo insignificante, ¿verdad? Es una persona X que no me conoce a mí, pero que ya me hizo algo. O puede que yo me haya ofendido por algo que tú me hiciste y dije, la gran ese Burgos y lo dejé ahí. Pero iba creciendo la raicita, ¿verdad? Y la falta de perdón hace eso, ¿verdad? Nos aleja del Señor y contamina nuestra alma, nuestro carácter. Recordemos que nuestro carácter va de la mano con el del Señor, porque por eso es de que lo buscamos, parte de esto, entenderlo. Por ejemplo, hoy como ya lo entendí, ¿verdad? Para poder estar acá, ojo, que tuve que
pasar por perdonar y por entender esto. Porque si no lo entendemos, en serio que vamos a vivir en una vida espantosa. Sí, yo ¿Verdad? creo que el saber perdonar es un paso humano. Si lo quieres ver así humanamente, es algo que te va a dejar avanzar, ¿verdad? Porque muchas de las veces te vas a topar cosas del día a día. Yo ahorita con lo que me contabas, me traías el recuerdo de algo que le sucedió a mi mamá. Mi mamá me comentaba que ella, donde ella trabajaba, eh, iba a recibir a una persona para que entrara a un puesto. Y ella le iba a entrevistar y todo. Pero esta persona quedaron un día de llegar y no llegó. Mi mamá le dio una segunda oportunidad. Ay, güey. Ese otro día de segunda Y oportunidad, en la entrevista. cuenta mi mamá que vino ella y bajó a comprar unos cafés y le compró cafés al equipo y todo. Pero mi mamá ya es grande, ella no aguantó el peso del café y había una señora sentada, una chica. Y vino mi mamá y ella levantó las cosas y se tropezó y sin querer se le derramó un café. Ay, No le cayó a la persona, pero la persona le hizo un gran escándalo y se molestó y mi mamá bien apenada y todo. Mi mamá da cuenta, me dice, yo le pagué su consumo, me dijo, y pagué el otro café y me dio mucha pena y yo me acuerdo que agarré un trapo, me dijo, para limpiar esa mesa. Pero ahí sí que Rodrigo el profesionalismo, ¿verdad? Porque vieras cómo me humilló enfrente de la gente. Y recuerdo yo muy bien que cuando yo subí y todo, llegó la hora de la entrevista y cuando me voy dando cuenta, la persona que llegó a entrevista era la misma persona que estaba ahí abajo, la que me dio ah, la una gran. gran alegada. Entonces me dice, ¿cómo hubiera sido yo? Me dice, si me hubiera quedado con las palabras que ella me dijo. Ah, no la contratan. No, Le hace la vida imposible. Ah, y yo le pregunto a mi mamá, y hoy por hoy, sí, ella sigue trabajando ahí, me dijo, o sea, yo le claro. di vuelta a la página y no me puedo encerrar. Yo creo que, no creo, estoy seguro, es de las cosas que Dios nos pide. O sea, nosotros saber perdonar. Recordemos que el enemigo sabe por qué parte entrar, ¿verdad? Es una estrategia bien eficaz de él hacer esa división, en de que no sepamos perdonar, porque la falta de perdón trae división. Y si bien muchas de las familias lo que se destruye es que ellos no se perdonan cosas. ¿Y qué pasa? Se destruyen hogares, por falta de perdón también se destruyen grupos de alabanza, se destruyen iglesias incluso. O sea, muchas de las veces tenemos que saber lidiar con las cosas, tenemos que saber lidiar con la gente y saber perdonar. Sí, claro. No, y es que la división es algo grueso porque literal me vio mal. O sea, estamos en un tiempo que ya no podemos ser personas ofendibles. O sea, si somos personas que tienen mentalidad de reino, que tienen a Cristo en su corazón, creo que ya no podemos estar en eso, que me volteó el pelo, me enojo, me voy, o entonces ya no sirvo, o ya no hago algo, porque ahorita pues ya entrando en el modo de la falta de perdón dentro del ministerio, es bien difícil, porque pues como les digo, cuando hay una falta de, o ser muy ofendibles, es como gravísimo porque por cualquier cosita, pero algo que tenemos que entender es que Cristo reina en nosotros, ¿verdad? O es lo de, por ejemplo, como te digo, tú me hiciste algo hoy, pero yo no olvido. O sea, lo olvidé, Pero lo tenés ahí pero lo tengo todavía en ahí el presente, tintero. o tal vez incluso ya no lo tengo Correcto. presente, pero nunca te perdoné. Y esos son cosas que a la larga afectan porque pues nunca lo perdonaste. Siempre está esa cosita ahí, aunque ya lo olvidaste tal vez, pero siempre está la cosita. Y eso no es perdonar, o sea, o eso no es ser libre, ¿verdad? Recordemos que la falta de perdón tiene ataduras, incluso trae enfermedades. Hay enfermedades como por ejemplo las de los dolor de huesos. Sí. Algunas de ellas pues son específicamente por la falta de perdón, ¿verdad? Recuérdense que todo va conectado en el sentido, y no es por espiritualizar las cosas ni nada, pero a la larga pues nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Como que se ve reflejado en ciertas cosas. Sí, correcto. También muchas de las veces nosotros cuando estamos viéndolo del perdón, ahorita me trajiste a la memoria esto va a sonar raro, vas a decir tú, pero creo que esto también del perdón influye mucho personalmente para nosotros al momento de querer también escoger una pareja. Sí, también. Porque la mayoría de veces cuando uno entra a una relación, venís de una relación previa. Sí, Ve- claro. venís de una relación que tal vez no terminó bien, pero tú estás listo para dar ese paso con esa persona. Sí, Ya perdonaste a la otra persona por lo que te hizo o lo que tú hiciste, si ya te perdonaste a ti mismo. buen punto.
no sé, ahorita me ponía a pensar eso y dije yo, Sí, y entonces seguís pensando, no, porque como aquel hizo esto en tu caso, o aquel, ajá, va a pasar lo mismo. Y entonces no salís de eso, ¿verdad? Y como hablaba al principio con el ejemplo que les daba, entonces igual con las relaciones, es que, por ejemplo, si hubiera seguido en eso, tal vez me hubiera perdido la bendición del Señor darme clientes, porque me seguí en esa amargura de que esta clienta me trató mal y entonces me bloqueé. O en una relación tal vez no voy a lograr tener esa relación que uno quiere por la falta de perdón de una anterior, ¿verdad? Entonces, el perdón, como les digo, para bien o para mal. Para bien porque te va a liberar, porque a la larga somos humanos, siempre va a haber alguien que haga algún comentario que tal vez pueda afectarnos, golpearnos. ¿verdad? Pero está en nosotros el tomarlo. Bueno, lo perdono, soy libre de eso. O sigo arraigada en ese círculo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces y me va a ir... Miren, yo la verdad es que hace años ni me había dado cuenta que tenía una raíz de amargura. Ni me había dado cuenta. Y era por cosas que me habían hecho las personas que ni siquiera se habían dado cuenta ellas. Y así, eran unos amigos. Y entonces yo decía, no, o sea, tengo que... Porque yo quiero avanzar en Cristo, pero el Señor no te deja avanzar. O sea, la amargura y la falta de perdón no creces en el reino. Te aleja del Señor totalmente. Entonces vivís como con un velo, ¿verdad? Y algo que debemos de entender es que Dios es quien hace justicia, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Verdad? Y perdonar también no significa que menosprecies lo que la otra persona te hizo. Porque alguien puede venir y decir, no, hombre, pero ¿por qué vas a perdonar si fue grave lo que te hizo? Y no es menospreciar eso, sino que realmente el perdón te va a liberar, ¿verdad? Y te va a hacer avanzar. Si estamos hablando de una área familiar, pues va a haber una unidad entre padres e hijos, ¿verdad? O entre la familia, o entre los esposos, y hablamos de a nivel así, ¿verdad? Y a nivel congregacional, pues vas a estar centrado en Cristo. Y es que realmente es bien importante que podamos ver ese modelo de Jesús, ¿verdad? Él nos dio ese amor infinito y la verdad es que es increíble. Yo me pongo a pensar, yo solo miro las películas de esa de la Pasión de Cristo, películas The así. Chosen. De Chosen, pero todavía no ha pasado esa parte, entonces todavía no la hemos visto. Yo lloro, es que digo, Señor, ¿cómo sufriste tú? O sea, si uno se pone en el lugar de Jesús, ¿qué es lo que sintió en ese momento? Y por amor a nosotros, por el perdón, para no pagar eso. Y entonces tenemos un modelo perfectísimo que es el del Señor. Jesús en la cruz. Que es lo que hizo en la cruz, definitivamente. Sí, correcto. Yo creo que muchas de las... O sea, volteemos un poco las cosas, pongámonos a pensar. ¿Cómo hubiera sido la actualidad si Jesús no hubiera perdonado todo lo que le hicieron en esa cruz? Porque fue humillado, fue azotado. O sea, lo agarraron como un trapo. O sea, ¿dónde estaríamos hoy por hoy? Imagínate esos latigazos. Sí, no sé si te recordás, a ti no sé si te pegaban con cincho o con paleta. A mí sí me corregían de las dos. Pone así la mano. Y solo recordar los cinchazos, cómo dolían. Imagínate los látigos que traían clavos y así, cómo hoy se me está trabando la lengua. Azotaba al Señor. Libérala, Señor. Y qué difícil, o sea, yo me pongo en la posición de Cristo y yo digo, hay que valorar eso. Y entonces como cristianos, por eso estamos tocando este tema, porque es una base que te va a traer libertad en todas las áreas y te va a traer progreso, o sea, progreso en el reino, ¿verdad? Fíjate que ahorita tocaste un punto bien interesante, el de los recuerdos. Va, regresando y tocando un poco la familia, y yo tengo muy presente, al menos en el hogar donde yo estuve, existía correcciones y disciplina. Pero nunca me quedé encapsulado en que, ay, me hicieron esto. Pero hay mucha gente que sí recuerda muy bien, mis padres me pegaron con esto, mis padres me hicieron esto. Yo actué de esta manera y mis padres me hicieron esto. ¿Y por qué me juzgan hoy por hoy de que por qué estoy haciendo esto y que todo? Entonces, y esos son patrones generacionales, porque, o sea, viene el abuelo le pegaba al padre, el padre le pegaba al hijo y el hijo le está pegando ahora al hijo. ¿Y por qué? Porque al hijo le pegaba a su padre, al padre del hijo le pegaba al padre le pegaba al abuelo y así generacionalmente. Bueno. Pero es porque ellos tampoco dieron la vuelta. Si hubiera, pongamos que del abuelo al padre hubiera existido un perdón. Pero pegar no te referís a corrección ahorita, te referís a pegar... A cualquier cosa, o sea, no a corrección. No, si querés míralo como corrección, de que tal vez le daban con un cincho o una paleta
Pero hay gente que se queda traumado con eso, o sea, se queda pegado con ese pensar de que a mí me pegaron con esto. Yo he escuchado casos que dicen, yo recuerdo que mi abuela agarraba un cincho de trenza de cola de caballo y con eso me pegaban, o que me daban con una paleta de cierto diámetro, o me decían pon así la mano y con una regla. Bueno, yo creo que ese rollo tal vez estamos entrando a otro tema, pero solo para cerrar esto, mira, yo creo que realmente yo agradezco, tal vez a veces fueron muy fuertes, pero agradezco esa enseñanza que dieron a mi vida, porque yo trabajé en educación y yo veía que hay mamás que trataban de hacer como con la nueva forma de educar que dicen las psicólogas hoy en día, que yo digo, no, esto no está funcionando. Pero yo le digo al Señor, gracias, cuando yo veía esos ejemplos, gracias por la educación que me dieron. Realmente en la misma Biblia dice que hay que dar vara. Entonces, ahí es diferentes puntos de vista, pero algo que sí tenemos que entender, o sea, no somos papás ni nada, pero sí es con el sentir, ¿verdad? Cómo lo hicieron, ¿verdad? Te pego porque hiciste mal y mal, que no sé qué, esto y esto, te explico y ahí está, chan chan. Pero no recurrir a la violencia, ¿verdad? Entonces, sí, como hijos, nosotros debemos de perdonar a nuestros padres porque eso, pues, definitivamente a veces no nos deja avanzar como hijos. Sí. Y por ende, también en nuestra vida espiritual también, pues, hay ciertos bloqueos o ciertas cuestiones que también, pues, es importante que seamos libres como hijos y entender que tal vez a veces no lo trataron de hacer con ese fin, pero el enojo tal vez avanzó más que otra cosa, pero a la larga creo que, pues, es importante como hijos también perdonar cuando sea necesario, ¿verdad? O mi mamá me hace esto, o mi mamá, o tal vez en los hogares que no está papá, por ejemplo, y entonces la mamá ve reflejado en sus hijos al papá y entonces por eso los trata mal, por ponerte un ejemplo. Entonces es necesario perdonar y ponerse en el lugar de las otras personas. Yo creo que cuando morimos, realmente el perdón debemos de tener mucha humildad. O sea, para poder perdonar debemos de ser humildes y que ese perfeccionamiento de Cristo en nosotros, ahí es cuando se tiene que ver florecido, ¿verdad? O sea, Ajá. se tiene que ver puesto en marcha. Porque cuando yo entiendo que yo no soy yo, sino que es Cristo en mí, ya no la carne no me va a actuar, sino que va a actuar Cristo en mí. Entonces ahí es cuando viene la humildad y eso hace que podamos realmente en el cuerpo de Cristo, todos nos necesitamos. O sea, correcto. para hacer el montaje hoy, yo le decía a Burgos, yo a veces quiero ayudarlos para Pero no hacer sé el por set, pero no sé por dónde. Entonces siento que casi que, o sea, si llego a temprano para montar, como que no ayudo en qué montar, por ponerte un ejemplo. Pero para eso existe el cuerpo de Cristo. Los que saben hacerlo el montaje de audio, de cámaras, pues vienen y son pilas en esa área. Y entonces ellos suman en eso, ¿verdad? Y pues yo sumo más que todo en estar en este lado porque no muy con el audio y ese tipo de cosas. Y Dirigiendo. Háganlo. No. No. Pero a eso vamos, hacemos un match. Pero en el cuerpo de Cristo es importante que nosotros podamos entender esto, porque cuando hay perdón, hay unidad. Cuando hay humildad, hay unidad. Entonces son dos cosas que van de la mano, tanto el perdón como la humildad. Y como les decía, dentro del ministerio, uno cuando entiende esto, que Cristo, todo es para la iglesia de Cristo, todo va a ir alineado, ¿verdad? No que, no, porque es que fulanito te hizo esto. te hizo esto, o no, es que él quiere sobresalir ante los ojos del quiere pastor. Quiere destacar, fíjate. Entonces yo no lo voy a ayudar. En ese su proyecto que presentó de Yuzla, yo no lo voy a aceptar. Entonces, por poner un ejemplo, claro, ¿verdad? Pero a eso voy, o sea, en cambio en vez de decir, no, echémosle la mano porque es un proyecto para el Señor. Entonces, ya ahí analizás y entendés que el cuerpo de Cristo está para sumar. Entonces, el perdón, ay, pobrecita, tal vez me da risa porque eso me pasó la hace con una mi amiga que de por sí ella ya es así pesada, ella es así. Pero esa vez que estábamos sirviendo en un congreso, ella se puso bien recia. Y entonces yo dije, no, ella es así, no lo tengo que tomar a mal. Pero porque yo entendí que el servicio era para Cristo. Entonces no me hizo sentir tan mal lo que ella estaba diciendo o con la actitud que lo estaba tomando porque sabía que ella era así, pues ¿sí? Ahí sí que tomarlo de quien viene. Y eso es en la parte del perdón. O sea, en perdonar es eso, tomarlo de quien viene. Si una persona que es bromista, que hace y se pasa a veces, ¿verdad? Hay personas así a veces. Ya sabemos que él es así. No te vas a poner a pelear con alguien así, ¿verdad? Porque sí. pues, en las congregaciones hay de todo.
Y no solo en la congregación, en lo laboral, en el colegio, en la universidad, ¿verdad? Es que ahorita todo eso, ¿sabes a qué nos lleva también? El perdón es el camino hacia la unidad. Claro. Porque, suponete, a ver, yo no puedo decir, yo no puedo perdonar. Claro, yo puedo perdonar, todos podemos perdonar. Que lo querramos hacer es otra cosa. Porque suponete, cada uno de nosotros hemos sido perdonados por Dios, ¿verdad? Y no porque lo merezcamos, sino que por amor y por misericordia. Y Él nos manda y nos llama a Él a hacer lo mismo. O sea, saber nosotros hacer esto, ¿verdad? O sea, saber perdonar a la gente, saber dar esa vuelta. O sea, yo te decía antes de empezar la reunión, qué fuerte sería eso de que a mí me tocara perdonarle a alguien que le quitó la vida a alguien, a un ser querido. Sí. Y hay casos de casos que les toca, y no lo hacen que por obligación, sino que a ellos les llegan a hacer. A ellos les llegan a hacer. Y esto trae unidad. Esto si lo queremos ver en la congregación, ¿verdad? O lo queremos ver en el Ministerio de Alabanza. Yo soy de parte del Ministerio de Alabanza. Tenemos que saber muy bien en dónde estamos parados, posicionados. Que todos somos un brazo, una herramienta útil. Al final somos un motor, que si ese motor, un pistón falla, deja de caminar el motor. Es como, ay, falta y qué me importa, ¿va? Sí, pero aquí sucede algo. Suponte, entre los músicos sucede que, aquel tiene más privilegio porque, Toca un ejemplo, siempre, ¿va? toca bien. Ah, En que, aquel le dan más cuerda porque se lleva mejor con tal persona. O cosas así, o sea, son rencores que empiezan a llegar al corazón y a contaminar. Entonces, ¿qué le estoy sí. transmitiendo yo a la gente como ministro? Va, y ahorita tocaste algo importante. ¿Por qué esa persona reacciona así? Porque en su corazón no ha No hay habido perdón. perdón. Perdón tal vez por algo que pasó en su casa, por algo que pasó en su universidad o en alguna relación. Entonces él empieza a criticar eso porque tal vez en algún momento sus papás, por poner un ejemplo, tal vez esa persona nunca hubo aceptación en su casa, entonces no hay aceptación para los demás. Si alguien está siendo aceptado, no, él no puede ser aceptado, porque como él tampoco en su pasado fue aceptado. Entonces Correcto. es bien grueso porque el perdón trae ataduras y como les mencionaba, afecta nuestro carácter. Entonces es importante que podamos analizar. Y la verdad es que es una bendición el perdón porque trae unidad. Y entonces cuando hay perdón, ya ese tipo de roces, ahorita estamos poniendo ejemplos dentro de la congregación, pero puede ser en el trabajo como sea. Pero Sí. entonces esos roces ya no se ven dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya el Señor gobierna tu vida. Y sabes, Entonces ya no sos tú. Y la verdad es que tenemos que tratar de que el Señor se vea en nosotros, que nuestra naturaleza humana, o sea, nuestra naturaleza se vea que el Señor nos gobierna a nosotros. correcto. Porque si somos humanos hablándolo, o sea, podemos venir y reventar a todos o hacer lo que sea. Y en nuestra carne, vivir en nuestra carne. Pero si ya vivís de acuerdo al gobierno de Cristo, ahí es cuando se va. Y es que el perdón tendría que surgir de una forma natural, no obligada. Así como cuando uno era chiquito, pídele perdón, va. Ahora usted pídele perdón, porque los dos fallaron. Bueno, y se perdonaron, ¿no? O sea, ya tenemos que tener un nivel, un entendimiento sobre lo que es el perdón. Y tú tocas varios temas importantes y no sé tú que nos estás viendo que tengas que perdonar algo muy fuerte, como lo que mencionaba Burgos, de qué pasa si alguien mató a un familiar nuestro, o una violación, o tienes que perdonar a tu papá, o a tu mamá, o tienes que perdonar algo de tu pasado. Es importante que analices, y a veces no perdonamos porque no queremos revivir Nos quedamos enfrascados en el momento. esas dolencias o esos momentos, pero cuando uno lo trae a luz o a reflexionar, recuérdense que para eso somos hijos del Señor. El Señor es quien nos libera, quien nos sana, quien nos limpia. Y como les decía, literal, vamos de libres de ataduras cuando existe el perdón en nuestros corazones. Y entonces esto como que te libera un montón de bendiciones, por así decirlo, Sí. porque ya empieza a hacer match todo lo demás y el Señor empieza a usarte como les decía, la falta de perdón te aleja del Señor. O no Sí, escuchas al Señor. yo incluso podemos ser detonantes, ¿verdad? En muchas cosas porque, un ejemplo,
yo podría estar yo hablándote aquí, pero tal vez yo estoy con la mente de que, ay, se cruzó alguien y está haciendo aquí o está haciendo allá, y o sea, yo me puedo enfrascar y enojar y estar allá, cambiar mi temperamento, pero es porque en mí hay algo que no está bien. Y lo mismo pasa, o sea, suponte tú vas manejando por la calle. ¿Cuánta persona imprudente no conocemos? A mí me ocurrió algo esta semana, salimos de comisión de parte de la oficina y fuimos a hacer un proyecto. Pero designaron a alguien a manejar y esta persona es popular dentro del trabajo porque tiene un carácter un poquito sensible, en el sentido de que le dicen alcalcéser, porque es bien efervescente la persona. Ay, bueno. La cuestión es que ocurrió que un motorista se le atravesó. O sea, él iba en su carril, ponte. Él iba aquí en el carril y el motorista vino y se le cruzó por acá, se le metió. Pero él iba a acelerar y en eso la moto se le metió y le quitó el impulso. ¿Qué si solo vimos que se mordió los labios y empezó a correr el carro y empezó a seguir al motorista y teníamos que nosotros girar para seguir en la ruta? No, él siguió al motorista. Va. Y vino... Eso es falta de humildad. ¿Cómo se me atreve? ¿Qué le pasa? No, O sea, deja eso. Él solo se quedó callado. Y yo solo me acuerdo que rápido me agarré del pick-up, me agarré de la cosa que tiene aquí adelante. Y yo, mira, bájale. Y él así todo enojado, serio, que no y no. Hasta que mi jefe lo tocó y le dijo, mira, déjalo ir, le dijo. Soltalo. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. Él viene y se acerca y te dice, Noé, deja ese momento. Caballo. Soltalo. Noé, soltalo. Eso no te corresponde a ti. Sí. Y es bien difícil entender esas cosas a veces. Y ahí sí que debemos de poner todo a los pies de Cristo. ¿Sí? O sea, entender que no somos nosotros. Cada día tenemos que morir a nosotros. Y entregárselo al Señor. Señor, toma tú el control. Y con lo que tú decís, es fácil enojarse porque tal vez uno va bien en el tráfico y hay alguien imprudente, pero no puedes cambiar la mentalidad de la persona. O sea, realmente no se puede cambiar esa mentalidad. Y uno quisiera hacer la mentalidad de cada una de las personas y poder cambiarlo, pero debemos de entender eso, que realmente, Dios te bendiga en vez de una maltratada, ¿verdad? O sea, debemos de morir a nosotros y porque eso va a pasar a diario, o sea, no estamos exentos de que pase algo, estamos hablando del tráfico, algo común, ¿verdad? Y ahorita que tú hablabas, yo me puse a pensar en un versículo que lo quiero leer, dice aquí en Salmos 133, 1-3. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. O sea, qué bonito decir que ahí es donde está el Señor, donde hay unidad. Y donde hay unidad, donde hay perdón, donde hay humildad. Porque en serio que debemos de humillarnos ante Cristo y ponernos a los pies de Cristo y decir, Señor, obra tú en mí porque yo no puedo, ¿verdad? Cada quien tiene su temperamento y sabemos cómo es cada persona, pero realmente volvemos a esto, a que debemos de renunciar a nosotros y que Cristo se vea en nosotros, porque ya no somos nosotros, sino no hay un verdadero nacer de nuevo. Correcto, o sea, la unidad trae esa bendición y ahí mismo lo decía en Salmos, o sea, decía algo que Dios promete derramar su bendición donde hay unidad, o sea, ¿por qué hay unidad? Porque ya existe un perdón. Que es el ejemplo de Cristo que estábamos hablando. Correcto. Y lo mismo, y regreso al ejemplo que estábamos en el grupo de alabanza. Si todos estamos en comunión, hay perdón entre uno de nosotros, entre todos nosotros. Ahí va a estar la bendición. Y empieza a sonar una nueva melodía. La melodía de Dios. No suenan los instrumentos separados, sino que... Y es bien... Wow, es que en serio, miren. El Señor es el único que nos puede renovar. Y cuando hay una verdad en nosotros, no disfrazada, sino que hay una verdad y se hace realidad en nosotros, entendemos eso. Porque qué grueso es. Tal vez ahorita lo estamos poniendo, no sé si tú estás sirviendo en tu iglesia o estoy hablando a líderes o a pastores o a personas que tal vez no sirven en su iglesia, pero es el diario vivir y hemos dado muchos ejemplos para todo, pero tanto dentro como fuera de la iglesia debemos de realmente reflejar a Cristo en eso, porque cuando está ese entendimiento en nosotros, si hablamos dentro de la iglesia, todo va a sonar melodiosamente. Sí. Vos... ¿Qué te pasó que no viniste? No, a la gran, ¿por qué no viniste otra vez? Mira, nos dejaste tirados.
Y tal vez te pasó algo realmente, y eso hay de las dos formas. Tú, tu responsabilidad con Cristo, ni siquiera es con el pastor, es con Cristo, o algo realmente te pasó, ¿verdad? Pero el preocuparse por los demás es también traer esa empatía y esa unidad. Como tú decís, es bien importante dentro de la iglesia y fuera, porque si logramos ser dentro de la iglesia lo mismo que, o sea, no servimos solo en cuatro paredes. No. Tenemos que entender que nosotros servimos en las universidades, en los trabajos, como decía anteriormente, o en nuestro entorno. Ahí es donde nosotros también servimos. Y ahí es donde tal vez a veces yo le decía al Señor, ¿por qué no les puedo hablar de ti? Yo no es que te esté escondiendo, la gente sabe que yo soy cristiana, pero yo quisiera hablarles directo de ti. Y el Señor me decía, no, tranquilita, con tu vida es que me estás predicándole a estas personas. Y yo, uy, juela, entonces no me podía, o sea, tenía que estar a raya porque el Señor me estaba usando en mi forma Ajá. de ser. Entonces yo le decía al Señor, uy, ok, está bien. Entonces tenía que estar lo más, o sea, no fallar, ¿verdad? A la larga estar bien cimentada en Cristo, porque el Señor me está usando a mí y no sabemos en qué momento el Señor te está usando. Correcto, es como en una empresa. En una empresa ellos siempre te piden, mire, tiene que venir vestido de esta manera y de esta manera, porque usted es la imagen de la empresa. Lo mismo pasa, a donde yo quiera, yo soy la imagen de Cristo. Yo no puedo dar un mal testimonio. Claro. O sea, pero, ojo, aquí viene algo interesante. Si yo vengo y empiezo a dar un testimonio porque digo yo soy la imagen de Cristo, lo estoy haciendo, ¿por qué? Porque la gente me mire y que quiero que digan que Cristo vive en mí, o porque en realidad yo reflejo naturalmente la presencia de Cristo en mi vida. Y era lo que hablamos un ratito, ahí sí que el perdón tiene que ser natural, porque ya el Señor te gobierna. Entonces todo Correcto. fluye, no es forzado. No es que yo tengo que perdonar, o sea, yo oí en el podcast del año que tengo que perdonar y voy ahorita y salgo y tengo que perdonar. No, o sea, te va a ir fluyendo poco a poco porque es una realidad en ti, porque estás dejando que el Señor te renueve, y en la misma palabra dice que son renovados nuestros pensamientos y tanto nuestra alma como nuestro carácter se va pareciendo cada vez más a Cristo conforme vamos buscando más de Él, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, recuerden esta palabra, debemos de ser renovados en Él y que Él se manifieste en nuestras vidas. Realmente no podemos seguir, o sea, ser hijo de Dios, debemos de entender que es Cristo en nosotros, o sea, morir a nosotros y que Cristo se vea manifestado en nosotros y que todo fluya, como tú decías, como todo fluya natural, porque yo dejé que el Señor me moldeara, que me renovara, que sea Él en nosotros. Y parte de dejar nuestro atrás, revuelvo a repetir, es la humildad. Y recuerden que el perdón nos acerca en primer lugar a Cristo, a su voluntad, y sobre todo hay unidad, tanto en unidad en todas áreas, tanto en la iglesia ¿sí? como en lo laboral, en lo familiar, y podemos tener a Cristo y realmente pues dejar todo a los pies de Cristo y que el Señor sea transformándonos. El no perdonar, te voy a hablar de un ejemplo personal mío. Ahorita me recordé me puse a pensar, ahorita que estabas diciendo eso, ¿qué pasaría si yo me hubiera quedado atado a ese momento? A inicios de años fueron las graduaciones de ADN, de aquí de las iglesias. Igual le invitamos a cada uno de ustedes, los que nos han discipulado, métanse al discipulado, van a conocer más de Cristo, van a aprender a más cosas, no solo con lo que se les da los días domingos, los estudios, sino que van a conocer más de la palabra. Pero bueno, yo estaba a punto de graduarme y recuerdo yo que ese día me tocaba la alabanza, bajar de la alabanza, irme a poner la toga, toga, después alabanza, después de la alabanza, ir a ver sonido. Entonces eran 3. Pero yo recuerdo que llegué temprano ese día y estaba tu papá, y estabas tú, y estaba tu hermano. Y iban a montar un fondo para unas fotografías. Y aquí viene lo que te quiero decir. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera perdonado? Yo creo que ya te acordaste y ya sabes por dónde voy. Porque para mí algo que es bien útil son mis manos. Sí. Mis manos es mi instrumento, es con lo que yo adoro. Yo adoro con mi ser al Señor, pero mis manos me sirven para interpretar mi instrumento, que es la guitarra. ¿Y qué pasó en ese momento? Hubo un accidente, que se cayó un tubo y estaba ahí. ¿Y qué pasó? Me cortó en esta parte de acá y me quedó aquí el gran chajazo y solo me recuerdo yo que la camisa aquí se me rasgó el suéter. Pero ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera enfrascado en eso, en enojarme con eso?
Te quita la bendición de ese día. De servir, de todo lo que me de lo que me llevó día con día después de eso, porque eso marcó un antes y un después. Yo pasé tocando, o sea, ustedes no me lo están preguntando ni nada, pero yo pasé tocando como 2 o 3 meses con un dolor inmenso en la mano, porque no podía ni empuñar, no podía hacer nada, y me costaba, y era la mano que más movimiento tenía. Y no me podía enfrascar eso, teclar en las computadoras. O sea, yo todos los días los recordaba, pero no los recordaba con el rencor de que, me hicieron esto. Sino yo me reía yo mismo de que yo decía, pues chica, señor, de verdad, pasan las cosas. Y lo peor es que yo le decía, Burgos, ¿querés alcohol? No, hombre, no, así estoy bien. Y yo con pena, y él, pero que le dolía. Ajá, pero es por lo mismo, es por cómo está mi corazón. Exacto. Es cómo está mi corazón. Si yo hubiera venido con un corazón distinto, yo creo que la historia se hubiera contado de una manera diferente y no estuviera yo saboreando lo que el Señor me ha dado hasta el día de hoy. Porque el haberme graduado marcó un antes y un después en mi vida. Pero el diablo quiso atarme con algo y fue una pequeña prueba. Si yo no hubiera sabido yo perdonar en ese momento, me hubiera quedado, me hicieron esto, bien me hubiera enfrascado, yo no puedo tocar así la guitarra, ¿para qué lo voy a hacer así? No puedo moverme, no puedo articular nada con lo de sonido así. Entonces, ¿para qué? Entonces, Dios quiere que nosotros sepamos perdonar, así como Él nos perdonó. Y algo bien importante es que cuando más queremos hacer algo, el diablo está ahí mandándonos pruebas, o no sé si el Señor para que uno perdone, ¿verdad? Porque cuando uno más quiere cambiar algo, y todo es un proceso, realmente si tú tenés que perdonar, métete ahí con el Señor, que Él te renueva, que Él sea en ti. Recordemos que nosotros solos no podemos. O sea, correcto. En serio, que yo recuerdo que han habido momentos donde yo estoy súper desesperada y es una angustia terrible, pero yo no, me pongo a adorar, yo corto, porque el diablo quisiera que yo siguiera en el círculo de autohundirme. Pero yo cuando corto eso, yo digo, no, Señor, yo te voy a adorar. Y mientras yo voy adorando, el Señor me va ministrando. Entonces te invito a que tú hagas eso, que medites a quién debes de perdonar, qué es lo que no te está dejando avanzar para poder crecer tú en Cristo. ¿Y qué son esos obstáculos, verdad? Para poder ¿Qué es lo que te están impidiendo crecer. Tanto, recuérdense que todo va desde la raíz, ¿verdad? Y por eso este es un tema de los primordiales o los primeritos que queríamos tomar, porque esto marca casi que para todo lo que haces. Correcto. ¿Verdad? Entonces, examinemos nuestro corazón, examinemos nuestro entorno y pidámosle a Dios que Él sea el de que nos guíe, nos dé el temple y que nos siga hablando con su claro ejemplo. Así es. Con el claro ejemplo de perdonar, amar y unir. Y unir, así es. Recuérdense esos tres: amar, perdonar, unir. ¿Y cómo perdonamos? Con humildad. Y que sea Cristo en nosotros, definitivamente. Y si este podcast ha sido de bendición, pues compártelo y escríbenos también ahí en los comentarios lo que tú quieras, un testimonio o algo que quieras compartir con los demás que sabes que hacer de bendición puedes hacerlo. Y terminemos con una oración. Sí. ¿Verdad? Así que, si quieres, nos pasamos. Ok. Bueno, Señor, te damos gracias porque tú eres misericordioso. Si hay alguien, Señor, en el que esté escuchando este podcast, Señor, o que esté viendo esta transmisión, sé tú el que hable a la vida de esta persona, Señor bendito. Rompemos toda cadena, Señor, rompemos todo yugo, Señor, que nos esté haciendo retroceder en la vida, Señor, que no nos deje pasar, Señor, y que nos esté limitando, y que nosotros mismos estamos poniendo ese muro, Señor, en el cual no estamos pasando para llegar a las bendiciones que tú tienes para nuestra vida, Señor bendito. Te pedimos, Señor, que seas tú el que toque nuestros corazones, Señor, día a día, que en vez de levantarnos pensando, ay, me duele el cuello o me duele el cuerpo, decir, Señor, gracias porque nos has traído otra vez a abrir nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno y misericordioso y día con día vemos tu bendición, Señor. Perdonamos, Señor, a todo aquel que nos ofende, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a amar a esas personas, Señor, porque hay veces que no podemos amar a las personas porque nos cuesta humanamente. Pero en ti, Señor, con tu ejemplo, con tu ayuda, Señor, todo lo vamos a poder, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a tener un mejor temple, Señor, y guárdanos, Señor. Guarda nuestro corazón, Señor, que nada ni nadie nos lo arrebate y que el enemigo no arrebate ese corazón que tenemos dispuesto a ti, Señor bendito. Llévanos de gloria en gloria, Padre eterno. Te lo pedimos, Señor, y te ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, Señor.
Trae unidad a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser más humildes, Señor, y poder ver tu gloria, Señor. Muestra tu gloria en nuestras vidas, Señor bendito. Muestra tu gloria, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos ofendido en algo a tu casa, Señor, o si te hemos ofendido a ti, Señor. Queremos ser tu iglesia, Señor. Queremos ser tu pueblo, Señor bendito. Y tú nos has hablado con tu mejor ejemplo, Señor. Gracias, Señor bendito. Bendice a todo aquel, Señor, que está escuchando esta oración y este mensaje, Señor. Guárdalo y cuídalo, Señor. Y a donde quiera que vaya, sea luz a las naciones, Señor. Y que tú seas el reflejo que esté ahí, Señor. Gracias, Señor bendito. Amén. Amén. Wow. Qué poderoso fue este tema y la verdad es que de bendición. Espero que para ti también haya sido de bendición y Amén. te esperamos en el próximo Youthland, que recuerda que el perdón trae libertad. Así que te bendecimos y te esperamos el próximo Youthland. Así es. Chicos, queremos también invitarlos a que se puedan conectar ustedes al próximo Youthland, que es 31 de mayo, si mal no me parece. Vamos a estar tocando un tema ahí especialito. Esperamos que todos puedan estar ahí. O si vas a escuchar el podcast, que sea de mucha bendición para ti. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta al tema. Si puedes escribirnos ahí en los comentarios. O los chicos que tenemos aquí. La verdad es que a veces siempre invitamos a alguien atrás de cámaras o incluso las preguntas que nos hacen en YouTube. Y aquí tenemos a... Ya me iba a saltar las preguntas. ¿Qué pasa si tengo un hermanito, ¿va? Bueno, pues yo lo perdono y lo quiero perdonar y todo eso, pero el hermanito no cambia y tampoco, él no perdona. Yo perdono, pero él no perdona. Recuerda que cada uno de nosotros llevamos un proceso distinto, ¿verdad? Dios nos lleva un proceso en el cual nosotros vamos a caminar. Yo te lo puedo decir de mi lado. Yo puedo perdonar muy fácil a alguien, pero a la persona que estoy perdonando tal vez él no perdona mi acción que fue involuntaria, tal vez. Entonces, Dios ya trató conmigo, pero Dios va a llevar un proceso con esta persona para llevarlo al perdón. Ahí sí que cada quien lleva un proceso distinto. No todos los vasos se forman de la misma manera solito. Y creo que algo bien importante es que tenés que orar. Bueno, no sé si escuchó la pregunta que hizo Saúl, pero Saúl decía, ¿qué pasa si hay un hermanito que le pido perdón, pero él no acepta mi perdón y no me perdona a mí? Entonces, esa es la respuesta que dio Burgos. Y la que yo doy es que creo que el primer punto es que tenés que orar por la persona. Y Sí. algo tal vez que me faltó decir y que mientras yo estaba estudiando este tema, me recordó algo que había pasado algo en el trabajo con una señora. Y entonces yo le decía, se lo estaba contando a mi abuelito, les pongo este ejemplo para poder aclarar la duda de eso. Y él me decía que, sí, y es que hay que orar, porque tal vez no está bien, me decía él. Y yo no había orado por esa persona, o sea, yo solo, qué mal que reaccionó así, que reaccionó así, y yo solo me quedé con eso, pero yo no la había perdonado, porque recuérdense que cómo yo puedo saber que yo ya perdoné a alguien, es porque yo oro por esa persona como cuando yo oro al Señor por mí mismo. Entonces, dos cosas, tú saber que perdonaste totalmente a tu hermanito, por ponerte un ejemplo, es que si oras igual que, o sea, por él, que como tú oras por ti mismo, y si él no ha perdonado lo que te queda a ti, tú ya diste el paso de perdón. Y entonces solo te queda a ti orar y clamarle al Señor por el corazón de tu hermano para que eso que no dañe tu relación de hermanos, porque como lo que hablábamos, la falta de perdón divide, y entonces esa relación se ve dañada y no hay un crecimiento, ¿verdad? Entonces lo único que te queda es orar para que el Señor transforme el corazón de tu hermanito. Amén. ¿Verdad? ¿Otra duda? No es lo único que queda, sino que lo primero que tenemos que hacer. Así es. Sí, correcto. Lo primero es orar por la persona. Y cuando uno hace daño y te vas a dirigir a esa persona, orás. Siempre le pedís la ayuda al Señor. Señor, yo sé que actué mal. Guíame tú, sé tú en mí. Y vas y orás. Pero ya oraste para que el Señor preparara el corazón de tu hermanito, por poner el ejemplo que tú nos ponías. Y tienes que tener cuidado con eso porque también entras en un campo peligroso. Porque miras que tu hermano no te está perdonando, entonces empiezas tú a no perdonarlo a él porque no te está dando el perdón. Y ahí hay otra vez división. Y regresas raíz a de la misma cadena. amargura. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Por más que te duela, orar. Primero, ora por ti. Que Dios sane tu corazón. Y luego, ora por esta persona. Como te decía yo, cada quien lleva un proceso distinto.
pero recordemos que el perdón va a llevar a una unión, y en este caso una unión familiar. ¿Alguien más tiene otra duda? Amén. No, No, ahí estamos. Mickey Mouse conmigo. Muchas gracias, chicos. Ah, qué bueno, Ok. que haya sido de bendición Para mí. esta prédica. Bueno, podcast, no es prédica, es podcast. No, la verdad es que qué bendición y gracias por acompañarnos, en serio, así como esta pregunta, la podemos tener muchos y tal vez muchas veces no sabemos cómo actuar y solo seguir en o sea, como que tenemos un manto que no nos deja ver la realidad Sí, y nos para nubla todo hay la salida, visión. pero porque realmente tenemos que morir, es que es algo bien grueso, pero tenemos que morir a nosotros, que sea Cristo manifestado en nosotros y esa realidad, esa verdad se vuelva en nosotros Correcto. para perdonar. Ustedes pusieron el ejemplo del corredor. Les pregunto. ¿No? No, es que cuando uno no perdona, es como que un corredor llevara encima una mochila llena de piedras y lleva ese peso y va corriendo. Sí se escucha lo que tú estás diciendo. Sí, se escucha. Ah, bueno. Entonces, pues, aunque no se vea que es algo físico, es una carga que llevamos siempre en nuestra alma. Sí. Entonces, instar a todos que perdonen. Gracias por esa historia que tú comentaste y es que sí, como te decía, de ahí se empieza a ver reflejado en enfermedades en Sí. tu cuerpo porque no hay perdón. No Y soltás. uno dice, ay no, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿O por qué? Y no soy libre, pero porque no estás siendo libre, porque esa carga no la vemos, pero espiritualmente es bien gruesa. Es como lo que tú decías, ¿verdad? Del corredor que tiene, va cargando y va cargando con esto y es bien grueso, realmente. Por eso el perdón era un tema que queríamos tocar, porque lo hablamos claro y pelado, porque así son las cosas. Debemos de perdonar y morir a nosotros, no ser nosotros, porque si Sí. somos nosotros realmente nunca va a haber ese avance Correcto. en Cristo. Correcto. Gracias ahí por ese aporte. Ok. Bueno, Listo, chicos. Es un gusto haber hablado con ustedes, haber compartido un poco de la palabra. Y gracias, Noé, también por tenerte aquí, ¿verdad? En esta noche en el cual nos ayudaste, en el cual pudimos ver este tema. Y ahí sí que, jóvenes, si algo nos manda a hacer el Señor es perdonar y hacer más unidos. Pensemos y examinemos en esta noche, meditemos y examinemos nuestro corazón. Y sepamos hacer esto y es el perdonar. Ahí sí que Dios los bendiga, pasen una excelente noche. Esperamos que cada uno de ustedes estén bien. Y ya saben que si necesitan ustedes una oración por algo en especial o si necesitan aclarar alguna duda con los temas, ahí los pueden escribir en los comentarios y con gusto los vamos a apoyar. Dios te bendiga y esperamos verte en la próxima reunión. nos vemos en el próximo Youthland. Bendiciones. Bendiciones.